Vamos a hablar de Roldán. Ahí lo tenemos en línea, lo tenemos en línea. Vamos a hablar de Roldán. Roldán, ciudad que, como todos los lugares de la provincia, tuvo elecciones el domingo próximo pasado, pero como decíamos, como es una de las intendencias, uno de los lugares que están corridos, no tuvo elección de intendente, pero sí tuvo elección de concejales, de legislativo. Y bueno, allí le fue muy bien a la fuerza oficialista, a Unidos para Cambiar Santa Fe, pero por otra parte también esa elección simbolizó el regreso de José Pedretti, alguien que estuvo 20 años al frente del Ejecutivo roldanense y ahora, para sorpresa de muchos, se postuló como candidato concejal. Bueno, va a ingresar José Pedretti finalmente a partir de diciembre al Consejo y algunos piensan que iría nuevamente por la intendencia, por los destinos de la ciudad, en la elección de 2 años vista, ¿no? En el 2025. Para hablar de lo que está pasando en la ciudad políticamente y lo que dejaron las elecciones, vamos a dialogar a continuación con Daniel Escalante, que es intendente en funciones de aquel lugar. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo a toda su audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué análisis haces de lo acaecido en Roldán en las últimas elecciones del domingo? No, que en Roldán, Unidos para Cambiar Santa Fe es el lugar donde, es un lugar, como en muchos lugares de la provincia, donde se ganó en todas las categorías. Ujú. Ganamos a gobernador, ganamos a diputado provincial, ganamos a senador también, porque en esta ciudad Traferri perdió por casi 1000 votos con Iván Ludueña, pese a que en el resto del departamento, en muchas ciudades, ganó también, pero la ciudad donde mayor diferencia de votos tuvo a favor Ludueña fue en Roldán. Ujú. Eso por un lado. Y después, bueno, la categoría a concejal, 1300 votos a favor de nuestra lista, que encabezaba Carlos Manuel Alustiza, Ujú. por sobre el ex intendente Pedretti, que se presentó luego de 20 años de ser intendente como candidato a concejal en la ciudad. Ujú. Eso, en realidad, el análisis que hago en cada una de las categorías, bueno, arrasó el Unidos para Cambiar Santa Fe, como también lo hizo en el resto de la provincia, una elección histórica acá por la diferencia de votos que sacó a favor de Maximiliano Puyaro. En el resto de las categorías, Clara García también ganó, como así también Ludueña, y después una diferencia importante, ¿no?, en la Ujú. categoría local, como no se veía desde hace muchísimo tiempo. Las últimas elecciones en Roldán, búsquenla, fueron muy reñidas los últimos años, 2017, 2019, 2021. Nosotros la elección a concejales hace 2 años la perdimos por 31 votos. Y hoy estamos dando vuelta a una elección y la estamos ganando por 1300. Ujú. Eh, Contra un candidato que tiene un 100% de conocimiento, como es el ex intendente, y un candidato que nosotros, eh, bueno, era su primera experiencia junto con el resto de la lista y le ganó por 1300 votos. Eh, Vamos a hacer un análisis cercano también. En la ciudad de Funes hace 2 años, cuando eran elecciones legislativas, Ujú. Juntos por el Cambio le ganó al partido de gobierno, y Juntos por el Cambio obtuvo 2 bancas en el Consejo, contra una que obtuvo el partido del intendente, con lo cual son elecciones distintas, Ujú. pero lo que sí digo que a 2 años de gobierno acá en la ciudad podemos decir que si se les visitó la gestión, pese a todas las dificultades que tuvimos, salimos con una holgada cantidad de votos
si se comparan las últimas elecciones como han sido en la ciudad de Roldán. Tenemos que remontarnos por una diferencia similar, hay que remontarse allá por el 2009, ¿no? Está bien que era otro padrón, menos gente, pero tenemos que remitirnos a esa elección. O sea, ha sido una elección contundente. Sí, sí. Sí. Digo, ¿por qué vuelve Pedretti? ¿No? Muchos ya lo consideraban retirado de la política después de 20 años de intendente. No, ¿Por qué vuelve Pedretti? ¿Tiene intenciones de ir nuevamente por la intendencia? Porque parecía, durante muchos años fue una ciudad peronista, evidentemente, Roldán, ¿no? Pero parecía que en el último tiempo, me decían también lugareños, gente que vive en diferentes barrios, que producto de los desarrollos inmobiliarios que se dieron, bueno, empezó a predominar el componente, si uno quiere, no quiero decir antiperonista, pero no peronista, principalmente en sectores medios altos de la sociedad. Hoy por hoy, políticamente, ¿sigue siendo una ciudad peronista, Roldán, o no? No, a ver, hoy la ciudad, hoy en cada encuesta que uno hace pregunta qué cantidad de gente se identifica con el peronismo, y es una minoría, francamente una minoría ya. Claro. Pero a lo mejor predomina sobre otro partido. O sea, hoy la gente, a ver, ha cambiado mucho. O sea, el análisis que, perdón, hace usted refleja un poco, ya no existe más ciudades peronistas, no peronistas, con ese componente. La gente vota muy distinto, porque en la misma elección acá en Roldán, en la ciudad de Funes, por ejemplo, Milei se impuso. Claro. Entonces, lo que querés decir es que no existe el voto camiseta, digamos, ¿no? Como en otra época. El voto de mi abuelo radical, mi abuelo peronista, claro, no, eso no existe más en ninguna parte. Eso ya está totalmente desterrado. Vuelvo a decirte. Si bien hay gente que se identifica con el peronismo, pero es una minoría muy grande. Es una minoría muy grande. Ya nosotros tenemos que pensar que más del 60% del padrón tiene entre 40 y 17 años. Entonces no es lo mismo que hace 20 años atrás. Claro. Pero sí, volviendo al análisis que estábamos haciendo antes, la elección en Roldán fue contundente y nos pudimos imponer ante la otra lista que encabezaba el exintendente por una marcada cantidad de votos como no se veía de hacía muchísimos años. Entonces, para nosotros fue una gran elección, ellos lo saben, quizás se han adelantado los tiempos 2 años, pero bueno, nosotros muy contentos por el apoyo recibido ante tantas dificultades que nos pusieron, no solo el gobierno nacional, sino del gobierno provincial saliente, que nos puso muchísimas trabas. Pero a ver, en algunas declaraciones, el exintendente le echa la culpa no a sus errores u horrores cometidos durante muchísimos años, sino le echó la culpa a Perotti, le echó la culpa al mal gobierno de Perotti. Por su performance. Bueno, en lo local te puedo decir de que nosotros nos sentimos muy gratificados porque muchísima gente entendió y acompañó y plebiscitó estos primeros 20 meses de gestión, que entendió que ante tantos palos en la rueda hicimos más de lo que un montón de gente se pensaba. Bueno, que en ese sentido, pensando a futuro, bueno, primero la relación con el gobierno de Perotti no fue mala, tengo entendido, entre ustedes y el gobierno provincial, a diferencia de otras intendencias que fueron un poco menospreciadas en el trato o en la repartija de fondos. Pero ¿qué es lo que viene a partir de ahora? Porque van a compartir signo ideológico con Puyaro. Sí. Disculpame, ¿por qué decís eso? Si no nos han dado ningún plan a incluir... A nosotros nos deben los fondos de obras menores. A una ciudad como Funes le han dado fondos para hacer una avenida en el centro. Mire, yo no soy ni de izquierda, ni soy kirchnerista, lejos de eso,
pero al sector económico más concentrado de Funes le dieron 1.800 millones de pesos para hacer una avenida. Ujú. Acá nos dejaron solo en el desierto con una caña y una anchoa. O sea, Entonces, se sintieron discriminados adrede por el gobierno provincial, Daniel? pero por supuesto, Ujú. ¿cómo te podés sentir vos con un gobernador que viene a la ciudad a inaugurar una escuela y no lo dejan hablar al intendente ni siquiera? Claro. Bueno, son las actitudes que han tomado. O sea, yo tengo muchas diferencias con el gobierno provincial en el sentido político, pero yo digo algo, esta ciudad no es de Daniel Escalante, Ujú. ni Funes es de Rolly Santa Croce, ni San Jerónimo de Horacio Ciancio, ni Rosario de Hapkin. Ujú. Simplemente somos intendentes o presidentes de comuna que fuimos elegidos para administrar la ciudad. Esa discriminación que le generan a las ciudades, estos tipos que entienden la política de esta forma, con el látigo y la billetera, generan este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo es ahora? Claro. Roldán tendría que estar beneficiada porque soy amigo del futuro gobernador. Bueno, a eso iba. ¿Cómo va a ser la relación ahora? ¿Cómo va a ser la relación Mirá, ahora a ver, con el Ejecutivo Provincial? nosotros no tenemos ese tipo de tradición y cuando nos tocó estar en el gobierno, porque fuimos coalición del gobierno, cuando Miguel Lichi, por ejemplo, fue gobernador, a un barrio como Tierra de Sueños, 2, 3, Puerto Roldán, se le hizo una circunvalación de casi 3 kilómetros de longitud. Ujú. Entonces, han venido, y el gobierno era distinto, porque el intendente era de otro signo político. Ujú. A la ciudad llegaron muchas escuelas. Entonces, la escuela que tenemos, o que se inauguró, se empezó en la anterior gestión. En la nuestra se terminó. Pero eso no quiere decir que nos hayan dado la escuela Ujú. porque pertenecemos a la gestión, no, porque ya estaba licitada y en marcha. Vuelvo a insistir, nosotros sí nos sentimos discriminados. Como nunca me tuve que arrastrar para que me pudieran aprobar con los tiempos límites un crédito Promudi que en realidad lo terminamos pagando nosotros porque se trata de un crédito que lo terminamos pagando con el esfuerzo de los roldanenses. No Ujú. es ni subsidio, ni plan, ni nada, lo terminamos pagando en cuota nosotros. Entonces, eso es lo único que obtuve. Después, todo lo otro que tengo es por recurso propio. A nosotros nadie nos regaló nada en estos 2 años. Claro. Entonces, vuelvo a insistirle, no fuimos medidos con la misma vara que fueron medidas otras ciudades, como por ejemplo Funes. Yo los felicito a los funenses por conseguir tantos recursos, pero me parece que en la equidad del reparto tenemos que ser considerados. ¿Por qué? Porque yo considero que en mi ciudad también viven santafesinos. Ujú. ¿Se entiende? Qué Entonces, es lo algo que no se finalmente? midió Ujú. y algo que se midió Finalmente, desde el gobierno provincial. finalmente, Daniel, ¿qué es lo que viene para Roldán y qué es lo que están pensando para mejorar la ciudad a futuro? ¿Mm? Mire, esta ciudad, si bien durante 20 años se pavimentaron muchas cuadras de pavimento por muchísimo dinero que vino de la época de Julio De Vido, de José López, que llegaba dinero a la ciudad, este, eh, también es verdad decir que se generaron mamarrachos de urbanizaciones, donde se generaron cientos y miles de calles de tierra, donde se estafó a mucha gente, donde se le mintió a mucha gente, Ujú. que es el problema que tenemos hoy. A futuro que viene, nosotros tenemos que generar en la ciudad de Roldán una red vial, una estructura vial que nos permita a todos los barrios tener acceso a un pavimento a pocas cuadras Bien. de donde hay una casa o de donde vive alguna persona. Eso es lo que tenemos que hacer y la prioridad que tenemos hacia el futuro y en eso estamos. Y estamos generando en muchos barrios con recursos propios ese tipo de mejoras, Ujú. como lo hicimos en Tierra de Sueños 3 con las primeras calles pavimentadas en el barrio, que las asfaltamos,
12 cuadras de la avenida Tierra de Sueños 3, que si hoy el consejo ese tan obtuso que tuvimos y tan destructivo para los ciudadanos roldanenses como el que tuvimos en estos 2 primeros años, que no firmó un acuerdo con Aldic, porque había, ustedes bien saben que nosotros tenemos un juicio millonario, con demandas millonarias, que lo único que salen ganando, terminan saliendo ahí, son los abogados. Con Aldic habíamos llegado a un acuerdo que lo tenía que aprobar el Consejo, donde se iban a pavimentar muchísimas cuadras, eran 1.500 metros de pavimentación, o 1.600, no me acuerdo de esa cantidad, eran muchísimas cuadras de avenida. Bueno, eso no se aprobó, y también nos tenían que entregar muchísimo material para el arreglo de calles que hay en el resto del barrio, que son calles con afirmado. Bueno, eso el Consejo, por el capricho de Pedretti y de los concejales de Pedretti, no lo pudimos obtener. Entonces hoy los vecinos del barrio, en vez de tener toda la avenida Tierra de Sueños 3 con posibilidad de que esté pavimentada, nosotros les habíamos dicho que si a fin de año conseguíamos los fondos para hacerlo, lo íbamos a hacer, así lo hicimos, se podían tener las obras necesarias. Bueno, por el capricho y la intolerancia, porque ya otra cosa no puedo decir, del pedretismo local, y también, ¿sabe qué? Bien. Sin escuchar a los vecinos, Sí, queda claro. Que con el 90 y pico por ciento que han juntado firmas en el barrio, le dijeron a los concejales que querían que ese acuerdo se firmara. No hicieron caso, el acuerdo no se pudo firmar, y ahora con esta nueva composición o con el resultado de la elección ya, espero que los concejales hayan recapacitado y que al fin ahora, si volvemos a presentar el mismo acuerdo, lo acompañen y lo firmen, porque en realidad, vuelvo a decir lo que decía siempre, no es que le hacen daño a una persona, a Daniel Escalante le están haciendo un daño terrible a muchas familias y a muchos ciudadanos roldanenses. Gracias por el contacto, Daniel. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.